Y el presidente Trump sigue aludiendo al Papa León XIV. En una reciente publicación en sus redes dice que el Santo Padre no tiene toda la información sobre la represión en Irán y el peligro de lograr el arma nuclear. Para hablar al respecto estamos con Montse Alvarado, ella es presidenta de WTN News y nos habla desde Washington. Montse, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Gusto estar con ustedes. No cuestionamos que el presidente Trump tiene acceso a información a la que no tienen acceso todos y por lo tanto toma decisiones tácticas militares en base a esa información, pero claro, el estilo de responder característico del señor Trump en esta ocasión dirigido al Santo Padre. Sí, no, obvio, amerita que pide una disculpa, empezamos ahí, pero la realidad es que es claro que el presidente Trump no entiende la estructura de la Iglesia Católica. Empecemos ahí, porque esa realidad es la razón por la cual él fue agredido después de ver la entrevista de los tres cardenales en 60 Minutes en un programa estadounidense en la que se le criticó muchísimo sus políticas sobre la inmigración, obvio sobre la guerra y también sobre el trato de las personas en sí. Estos tres cardenales que hicieron esta entrevista obvio hicieron algo que él se sintió ofendido, atacado y respondió yendo a su jefe, al Santo Padre, sin entender los principios que tenemos en la iglesia de lo que es la difusión de poder y estructura que tenemos en la iglesia. Los cardenales no le llaman al Santo Padre para pedirle permiso para hacer una entrevista o para dar ciertas declaraciones. Es muy importante lo que mencionas porque de esa manera se podría entender por qué, en efecto, el señor Trump se ha sentido provocado, no tanto por el Santo Padre, sino por declaraciones de cardenales que han hablado a título personal. Sí, ese es el principio de la subsidiariedad que rige en el liderazgo pastoral en la Iglesia Católica. Pero hablemos también de la realidad de lo que está viviendo el presidente Trump en este momento. Una cosa es ver la guerra justa, que es una guerra en la que estás tratando de encontrar un balance entre la violencia que existe y que existía en el régimen iraní antes de que entrara el gobierno estadounidense a parar las muertes de las miles de personas que estaban siendo perseguidas por el gobierno iraní. Ese fue el motivo, supuestamente, del presidente Trump. Pero como ha pasado el tiempo, la conciencia de la iglesia pide reevaluar esos momentos de la guerra. ¿Estamos todavía persiguiendo el mismo motivo? ¿Vamos a llegar a esa meta? Y esa reevaluación es la que atrayó todos estos comentarios de los líderes de la Iglesia Católica que están viendo la violencia que se sigue persiguiendo y las declaraciones del mismo presidente Trump diciendo que él iba a aniquilar una civilización completa. Esas son palabras que tienen mucho peso y a las que la Iglesia va a responder. El Santo Padre no solo está respondiendo a Trump, pero a todas las instancias de violencia que estamos viendo en el mundo, con la guerra en Ucrania, con todos los conflictos que caen en el peso de la realidad del liderazgo del Santo Padre. Casi da la impresión que el señor Trump decidió usar la retórica del régimen iraní, que siempre habla de destrucción y aniquilación de sus enemigos, como una última manera de presionar al régimen antes de lo que se convirtió, bueno, en este tipo ya de despliegue mayor militar, al parecer. Sí, eso ciertamente. Y la realidad es que esas palabras que están usando esos regímenes que son muy públicas, aunque son mensajes que ellos se quieren dar entre ellos mismos, son mensajes públicos. Y entonces el pueblo, los feligreses y todas las personas que no son parte de la iglesia también necesitan aprender y entender, necesitan guías para saber si esos mensajes son para ellos y ellos deberían de apoyar y comportarse de esa manera o no. Y esa es la realidad en la que entra la iglesia como pastoral, explicando que aunque ellos hablen en esos extremos, utilizar ese tipo de fuerza no es algo que nosotros deberíamos estar apoyando. Y eso no es meterse y tomar un partido de un lado o de otro. Esa no es la realidad de la iglesia. Nadie está criticando los motivos que obvio habíamos dicho que son importantes, la defensa de la vida en todo momento, pero la reevaluación de la retórica también es muy importante. Es entrar en conciencia a la realidad de las cosas que estamos diciendo y el miedo que el pueblo en todo el mundo, los feligreses también, como dije, y los no feligreses que son parte de la iglesia y no, han sentido esta ansiedad sobre la violencia que se ha amenazado entre estos dos regímenes.
Es comprensible que los Estados Unidos, el gobierno estadounidense y la Santa Sede, el Papa, tengan perspectivas diferentes y que surjan, como decía el señor Vance, incluso desacuerdos sustanciales, pero las formas esperamos que vuelvan a ser lo que han sido normalmente, donde se saluda el mensaje del Papa, la importancia de trabajar por la paz, y tal vez se alude al hecho de que se está buscando hacer justamente eso al evitar que Irán pueda alcanzar una bomba nuclear. Esperemos que vuelva a ese tipo de civilidad el discurso. Sí, y es erróneo pensar que el mensaje del Santo Padre era solo para Trump. Él no solo le está hablando a una persona, obvio también le está hablando al régimen iraní y al mundo musulmán, cual está visitando físicamente o acaba de visitar en Argelia en las últimas horas, acaba de entrar a Camerún. Entonces estamos hablando de una realidad otra vez global en los mensajes del Santo Padre, pero una realidad que tenemos en los Estados Unidos que es específicamente estadounidense es esta libre expresión de la iglesia, la habilidad de hablar sobre las cosas políticas, de meterte en estos temas como un líder católico, no solo como una persona laica, pero como alguien que es líder de la iglesia, sacerdotes, cardenales, monseñores. Pueden hacer eso en los Estados Unidos, que no es una realidad en todos los países y muchos de los países latinoamericanos que nosotros conocemos bien. Entonces, esa realidad que el vicepresidente también como católico y converso, él mismo no está articulando bien, porque va entre mensajes que dicen que la iglesia tiene que hablar y actuar y mensajes en los que él dice que necesita reevaluar cómo está metiéndose en la política de los Estados Unidos. La iglesia no se está metiendo en la política de los Estados Unidos y si quieren criticar específicamente a los que hicieron estas declaraciones, deberían de hablarle a los monseñores cardenales, Cupich, Tobin y McElroy, que fueron los que dieron esas declaraciones en ese programa, no al Santo Padre. Pues es muy importante todo lo que dices, Montse, para tener perspectiva y poder evaluar correctamente esta disputa que esperamos sea superada de una manera civilizada. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer. Muchas gracias, Eddie.